¿Cómo les va? Continuamos con el curso de JavaScript, hoy en el video número 18 y vamos a ver algunas características de este lenguaje. Vamos a ver el uso de break y continuo en los bucles o ciclos repetitivos, como los el for, el while, el do while. Vamos a ver algunas actualizaciones de los objetos literales, o sea, de los objetos, pero que ahora les llama, la nueva actualización de JavaScript le llaman literales. Manejo de errores aquí para poder capturar errores y poder tratarlos o manejarlos. El concepto de destructuración, el parámetro res y el operador split, que es el operador de propagación. Entonces comencemos con el break. Ya tengo mi HTML, que es esta página que está acá, enlazado el archivo JavaScript, ¿verdad? Break continuo, que es este break continuo 2, aquí es donde vamos a trabajar. Y bueno, este archivo es donde estuve haciendo algunos ejemplos para dar esta clase. Y comencemos. Bueno, entonces vamos a comenzar con break y continuo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, es una característica que tienen los ciclos de repetición para poder, además de tomar algunas decisiones dentro de los ciclos para ejecutar una sentencia. Entonces, bueno, voy a comenzar a declarar esta variable y me voy a inicializar en 0. Y, bueno, esa variable, mientras que i sea menor que 5, yo voy a imprimir en la consola el valor de i, pero para que esto no se me haga infinito este bucle, pues yo debo incrementar i. Voy a colocar aquí F12 para ver la consola. Y aquí tenemos, aquí se está imprimiendo 0, 1, 2, 3 y 4. Ok, entonces fíjense, voy a colocar aquí una instrucción, por ejemplo, si i llega a ser igual a 3, entonces lo que yo quiero es que se rompa el ciclo, break. Y para eso me sirve esta instrucción. Voy a salvar esto y voy a ejecutar. Y fíjense que llegó ahora hasta 3. Después de 3 no pasó a 4. ¿Por qué? Porque rompe con el ciclo. Para esto es esta instrucción. Ok. Por ejemplo, yo pude haber puesto aquí 2. Entonces, se imprime 0, se imprime 1, se imprime 2. Y cuando es igual a 2, rompe. O sea que va a llegar hasta 2. Primero porque les estoy imprimiendo en consola el valor de i y luego es que estoy evaluando para romper el ciclo. Control S y fíjense que llegó hasta 2. Entonces, bueno, para eso me sirve el break. El break rompe con el ciclo. Ahora, para mostrarles el continuo, voy a cambiar esta instrucción para acá. Voy a cambiar esta instrucción aquí y esta la voy a colocar acá. Sí, aquí estoy manipulando esto lo estoy manipulando para poder explicar mejor cómo funciona. Voy a colocar aquí continue ahora, en la instrucción continue, y ejecutemos. Ahora fíjense, 0, veamos la salida. Se imprimió el 0, el 1, pero el 2 no se imprimió. El 4 sí, el 5 sí. ¿Qué pasa con el continuo? El continuo funciona de la siguiente forma. El i lo inicializamos en -1, por lo tanto cuando se incrementa en 1, i ya va a valer 0, porque está -1, le sumo 1, queda 0. Aquí no entra al if porque i no es igual a 2, i está valiendo 0, entonces se imprime el 0. Luego el ciclo continúa porque i sigue siendo menor que 5 porque i vale 0. Se incrementa i en 1 y es igual a 2, no es igual a 2, por lo tanto no entra acá, por lo tanto se imprime el 1. Se incrementa i en 1, o sea, i va a pasar al valor de 2 y ahora sí evalúa. I es igual a 2. Así es. Por lo tanto se ejecuta la sentencia continua. ¿Qué pasa acá? Que cuando se ejecuta este continuo, las instrucciones que están debajo de ese continuo, o sea, que en este caso sería console.log, no se ejecutan. Por eso es que no se imprime el 2. Pero el bucle continúa, ¿verdad?
y es menor que 5. Sí, porque es 2, entonces y va a valer 3. Aquí no entra, se imprime 3, a 4 y hasta 5. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el break y el continue? Bueno, el break rompe el bucle. El bucle lo rompe. Y el continue no ejecuta las instrucciones debajo de él, pero sí continúa el bucle. Esa es la diferencia entre ellos dos. Voy a imprimir aquí otra cosa, no sé, CLG, algo así, por ejemplo, para que ustedes vean. No sé. Oh, no, voy a imprimir cuadrado, el cuadrado de I es I por I, y veamos, y voy a ejecutar esto. Entonces aquí va a mostrar 0 y el cuadrado, el 1 y el cuadrado de 1, 3 y el cuadrado de 3 y así sucesivamente. Entonces veamos. Ejecutamos esto y fíjense que debajo del continuo hay dos instrucciones. Y esas instrucciones es el valor, ¿verdad? El valor que contiene ahí y el cuadrado de ese valor. Entonces está el cuadrado para 0, para 1 y fíjense que para 2 no está. Entonces lo que está debajo del continuo no se ejecuta en caso tal de que se llame la instrucción y lo que hace es continuar con el bucle. Lo mismo sucede para el for. Lo mismo sucede. Voy a hacer este mismo ejemplo, pero para el for. Voy a comentar esto y voy a comentar esto que está acá. Y lo mismo se hace con el for. Vamos a suponer for i igual a 0, y menor que 5, y menor que 5, punto y coma, y más. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, imprimiendo el valor de i. Si lo guardamos, aquí se está imprimiendo 0, 1, 2, 3 y 4. Si yo quiero romper el ciclo en un valor dado, ¿verdad? En un valor dado, por ejemplo, yo pregunto si i es igual a 3, entonces rompa el bucle. Ejecutamos esto y fíjense que cuando i igual a 3, rompe el bucle. Imprimió 0, 1, 2 y 3, pero aquí se rompe. Si yo coloco aquí continue, vamos a ver qué pasa. Y voy a colocar esto para acá abajo, para que se vea que la instrucción debajo del continue no se ejecuta. Guardamos y fíjense que está imprimiendo 0, 1, 2, el 3 no, porque esto no se ejecuta, y el 4 sí. Entonces, bueno, es muy útil el break, el continue, para poder romper ciclos o no ejecutar sentencias que no quiero que se ejecuten de acuerdo a una condición dada. Bueno, esto es bueno hacerlo con hacer ejemplos y practicar esto. Ok, vamos a continuar ahora con los que son objetos literales. Entonces voy a crear aquí un nuevo archivito. Objetos literales 2.js. Esto ya lo voy a guardar aquí. Esto ya lo voy a guardar. Lo voy a cerrar. Y vamos a actualizar mi script. Control S, ya no tengo nada acá y aquí es donde vamos a trabajar. Entonces fíjense, recuerden cómo declarábamos un objeto de la siguiente manera, con cons. ¿Recuerdan por qué era cons?
JavaScript permite cons, ¿por qué? Porque como es un objeto, la dirección del objeto en memoria no se cambia, pero sí cambia el contenido del objeto. Por lo tanto, se puede declarar cons. Eso lo explicamos anteriormente. Voy a declarar a persona. Y persona va a ser un objeto que tiene nombre. Y ese nombre vamos a ponerle Ana. Que tiene apellido. Y el apellido vamos a ponerle Rivas. Ok, y que tiene edad. Y va a ser igual a 22. Y aparte de eso, edad, Ana, este objeto persona va a tener un método. Recuerda que los métodos los declarábamos con las funciones y lo hacíamos de la siguiente forma. Por ejemplo, mostrar, que va a mostrar la información, y decíamos que eso era una función, y dentro de la función pues colocábamos las sentencias que quería que se ejecutara. Entonces voy a colocar aquí texto es igual, y aquí voy a colocar ok, vamos a colocar el nombre y recuerden que para accesar alguna característica del objeto era con this. Si no lo hacen con this, entonces les va a dar un error. Nombre, y el otro aquí es apellido, y vamos a mostrar la edad. Bueno, aquí dólar edad. Pero aquí es this, punto. Ok, estamos bien, guardamos esto, no tenemos errores. Y por ejemplo, si yo quiero mostrar el nombre, pues sería de la siguiente forma: persona punto nombre, control S, y aquí ya me aparece el nombre. Si quiero mostrar todos los datos de él, pues llamamos a la función mostrar y simplemente invocamos el objeto punto y el método que yo quiero ejecutar. Control S. Ok, ¿por qué no me sale aquí nada? No me muestra nada en la consola, porque yo no lo he mandado a la consola. Tengo que mandarlo a la consola el texto. Si guardamos esto, ahora sí está Ana Rivas 22. Ahora hay unas nuevas formas, hay otras formas de trabajar con objetos, que son los objetos literales. Yo voy a guardar aquí, voy a comentar aquí. Y voy a declarar el mismo objeto, pero voy a hacerlo de la siguiente forma. Voy a declarar una variable nombre que va a ser igual a Pedro. Voy a declarar una variable apellido que va a ser igual a Pérez. Y voy a declarar una variable edad que va a ser igual a 21. Ok, ahora fíjense, ahora voy a declarar el objeto. Voy a declarar el objeto, pero valiéndome de estas variables que están aquí. No como lo dice aquí, que declaré el nombre y le coloqué aquí Ana Rivas, sino en este caso lo voy a hacer con estas variables que declaré fuera del objeto. Y es, si yo lo puedo hacer de esta manera, pues nombre es igual a nombre. Y fíjense, nombre, dos puntos, nombre, porque estamos declarando un objeto. Apellido, bueno, dos puntos, apellido. Y fíjense que aquí estoy haciendo referencia es a esta variable que está acá. Esta variable que está aquí. Aquí va una coma, y edad, dos puntos, edad. Ok. Y me voy a traer esto que está acá para no volverlo a copiar. Control C, esto que está aquí, Control V. Aquí va una coma, por eso es que me muestra el error. Si yo le doy Control S, no tengo errores y fíjense que funciona. Si yo quiero mostrar el nombre de este objeto,
Persona.nombre, veamos a ver qué me muestra. Control S me está mostrando Pedro. O sea que el valor de este objeto lo estoy asignando fuera de la variable, fuera de la declaración del objeto. Y bueno, pues esto lo hace un poco, mejora la dinámica entre los objetos. Fíjense que estoy cambiando solamente el valor de la variable y cambia el valor del objeto, o sea, del objeto. Y fíjense que si no, si coloco acá, si llamo a persona, punto mostrar, fíjense que aparece Pedrito Pérez, el apellido, y le da 21. Ok, y hay otra forma. Vamos a ver otra forma. Voy a comentar aquí. Y voy a comentar aquí. Pero me voy a copiar estas variables para acá. Y los voy a colocar aquí, control V. Y hay otra forma, más fácil todavía. Declaro el objeto, ¿verdad?, de persona es igual. Y aquí simplemente voy a decir que tiene nombre, que tiene apellido y que tiene edad, ¿verdad? Y voy a cambiar la forma como voy a declarar los métodos. Y fíjense que ahora yo no voy a colocar aquí dos puntos. La voy a colocar esto. Ok, entonces los dos puntos. Si no, declaramos, la declaración es más directa del método. Fíjense que aquí tengo que colocar mostrar, función, yo no sé qué, no. En los objetos literales ahora Java permite hacerlo de esta forma. Y fíjense que aquí no estoy igualando a nada, como lo hice anteriormente, ni aquí ni aquí arriba, sino estoy haciendo uso de estas variables directamente, nombre, apellido, edad. Y declaro de una forma más simple el método o los métodos que yo quiera del objeto. Y fíjense que si yo digo clg persona.nombre, y fíjense que me está mostrando Pedrito. Si yo cambio aquí a Carlos, ahora es Carlos, el objeto tiene el nombre de Carlos. Ahora, es obvio, ¿no?, que el nombre de la variable que está acá tiene que ser igual al nombre de esta variable. Si no, no sirve. El apellido y la edad. Ok, entonces, si se dan cuenta, es mucho más fácil declarar los objetos de esta forma a través de los objetos literales. Ok, vamos con manejo de errores. Voy con manejo de errores, vamos a cambiar aquí un nuevo archivo, manejo de errores 2.js. ¿Por qué quiero yo los manejos de errores? Veamos. Generalmente cuando yo hago algo como esto, por ejemplo, let suma o resultado, vamos a poner resultado va a ser igual a 2 sobre p. Aquí hay un error porque p no está declarada, entonces JavaScript no va a poder hacer esta operación. Entonces si yo salvo esto, pero no he cambiado aquí manejo de errores, 2. Si yo salvo, fíjense que me está dando un error, p no está definido. Entonces en este caso pues mi programa se cae, o sea, mi programa, después que encuentra ese error, lo que está más abajo, fíjense que si yo coloco aquí otra instrucción, por ejemplo saludo, y ejecuto, no ejecuta las instrucciones que están aquí debajo. Entonces una de las formas de que esto no suceda, de que mi sistema no se caiga, mi programa no se caiga o no se cuelgue, es capturar los errores
y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Lo vamos a hacer a través de la instrucción try catch. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ya vamos a ver. Declaramos el try, la traducción es intento, o sea, que el JavaScript va a intentar ejecutar lo que está aquí adentro. Si en ese intento de esa ejecución del código que está acá adentro no se genera ningún error, lo ejecuta tranquilamente. Si dentro de del try hay un error, entonces lo que hace es capturarlo, ¿verdad? Captura el error. Captura el error. Y luego hay una instrucción que se llama final, que esta instrucción se ejecuta no importa lo que, si hubo o no hubo error. Entonces ya vamos a ver un ejemplo sobre esto. Okay. Y aquí debemos decirle que error, esto es reservado de JavaScript. Esto lo que hace es capturar aquí adentro, o sea, esta variable captura el error que ocurrió. Entonces vamos a hacerlo, fíjense. Yo voy a colocar esto, CLG, algo aquí para indicar, bueno, esto fue antes del error. Antes del error. Antes de que se cometiera el error. Si yo ejecuto esto, fíjense, no hay problema. Se está ejecutando lo que está dentro del try y se está imprimiendo. No se está capturando nada. Vamos a ver. Vamos a ver aquí, CLG. Ha ocurrido un error. Nada. Guardo esto y fíjense que solamente se está ejecutando lo que está aquí arriba. Solamente se va a ejecutar lo que está aquí adentro, dentro del catch, cuando se capture algún error, ¿verdad? Y en finally, pues aquí siempre, esto siempre se ejecuta. Por darles un ejemplo, esto siempre se ejecuta. Vamos a suponer que yo estoy queriendo abrir una conexión a una base de datos, o sí, una conexión a una base de datos. Y la conexión, cuando yo intento aquí en el try intentar abrir esa conexión a la base de datos, se genera un error. Entonces, como se genera un error, luego viene y se ejecuta esto que está aquí adentro. El finally pudiera servir de repente de que yo quisiera, o sea, pudiera liberar algunas otras variables acá, dependiendo si no se logró la conexión a la base de datos. Entonces, para eso, bueno, pudiera funcionar el try, el catch, el final. Y el catch, bueno, si en caso tal de que ocurra un error, pues yo pudiera ejecutar algunas otras instrucciones para poder solventar ese error, pudiera ser. O sea, pudiera verificar si la base de datos en realidad existe en mi medio de almacenamiento, y en caso tal de que no exista, pues liberar, o sea, salirme del sistema o enviarle un mensaje al usuario, dependiendo. Entonces veamos, vamos a ocurrir, o sea, hacer que ocurra un error 1 por P. Y voy a decir aquí CLG después del error para ver si se ejecuta esto. Si yo guardo esto, veamos a ver. Fíjense algo. Antes del error se ejecutó, pero aquí no hubo un error porque P no existe. Sin embargo, no ha ocurrido un error. Fíjense que mi sistema se sigue ejecutando, mi programa en este caso. Claro, no va a ejecutar lo que sigue acá porque aquí ocurrió un error, se captura y el catch, ¿verdad? Se captura e imprime esto que está acá. Ha ocurrido un error. Y luego se ejecuta el finally. Entonces, de esta manera es que nosotros tratamos de manejar los errores. Y fíjense que yo puedo imprimir qué error es. ¿Por qué? Porque está
aquí la información se encuentra dentro de esta variable error. Control S y fíjense, aquí está. Y se dan cuenta que no aparece en rojo, sino que está imprimiendo. Error de referencia, P no está definido. Y bueno, aquí está en la línea 3. Aquí en la línea 3 no está definido, etcétera, etcétera. Ok, fíjense qué tal si yo digo que let P es igual a 5. Y veamos a ver qué pasa. Control S. Se ejecutó esto que está acá, se ejecutó esta línea, se ejecutó después del error y lo que tiene finally. Ok. Entonces vamos a recapitular aquí. Entonces el try intenta ejecutar las instrucciones. Si no hay ningún error dentro del try, entonces lo que hacemos es capturar ese. Si no hay un error, pues se ejecuta lo que continúa aquí en final y continúa mi programa normal. En caso tal de que exista un error, el error es capturado aquí en el cache y la información del error se encuentra en la variable error y luego yo ejecuto las instrucciones que yo quiera hacer acá. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos trabajando a un nivel con base de datos, abriendo archivos y esas cosas. Vamos a tener que colocar en try catch esas instrucciones donde se puede generar algún error, que no son errores de lógica. Puede ser de que esta multiplicación se requiera hacer, pero en este caso P no se inicializó. Entonces ya serían otro tipo de error. Por ejemplo, si yo le estoy pidiendo al usuario que ingrese un carácter y él me da un número, entonces esos tipos de errores pues hay que tratar de capturarlos. Y ese es el siguiente ejemplo que vamos a hacer. Vamos a pedirle al usuario que introduzca un carácter, o sea, estoy leyendo un carácter y verificar si eso es o no un carácter. Si en caso tal de que él envíe un número, pues yo lo que voy a hacer ahora es lanzar un error, ¿verdad? Lanzarlo ahora, crearlo yo mismo para que el cache lo capture y yo poder hacer las correcciones pertinentes. Entonces voy a comentar esto y voy a comentar esto y vamos a hacer el siguiente ejemplo. Declaramos una variable carácter, que es lo que yo le voy a pedir al usuario. Bueno, yo voy a colocar aquí K. Vamos a suponer que el usuario me está enviando acá. Ahora fíjense, voy a utilizar esta función que se llama isNames, que verifica si lo que yo estoy evaluando, ¿verdad? En este caso carácter, es o no es un número. No es un número. Entonces vamos a ver. CLG. Perdón. Ok. Veamos a ver qué imprime por pantalla. Por pantalla. Aquí en la consola está imprimiendo que esto es verdadero. O sea, ¿qué hace esto? Evalúa si lo que yo le estoy enviando como parámetro es o sea, no es un número. Recuerdan que eso lo explicamos, no es un número, es lo que está evaluando acá. Y como yo estoy enviando K, entonces me dice que es verdadero. ¿Por qué? Porque K no es un número. Si yo digo que carácter es por lo menos 5 y le digo control S, entonces me da falso. O sea que esto, cuando yo digo si 5 no es un número y resulta que sí es, por lo tanto eso es falso. Y esto es lo que vamos a usar para hacer el ejemplito que viene. Entonces vamos a ver try catch, ¿verdad? Vamos a evaluar eso. Entonces si isNames carácter isNames carácter, eso es para que ustedes vayan aquí viendo cómo vamos combinando todas las características que me proporciona JavaScript para poder programar o hacer mi lógica de programación. Pero yo le voy a colocar aquí el operador
eh, no, ¿qué lo que hace es que si si la evaluación de Islam es falso, entonces me coloca verdadero, y si es verdadero me coloca falso. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es ver que si lo que me está pasando al usuario es un número y yo le estoy pidiendo un carácter, esto me va a dar falso. Y yo quiero que me lo coloque verdadero porque es un número lo que me está él dando. Entonces, veamos. Vamos a hacer el ejemplito aquí. Ajá. Para que se termine de entender. Ajá. Voy a colocar aquí, me estás dando un número. Ajá. Voy a llevarme esto por acá. De lo contrario, ajá, gracias por el carácter. Ok. Ya vamos para el catch. Aquí solamente estoy explicando cómo funciona este isNaN, qué es lo que yo quiero hacer. Fíjense que si yo le digo control S, fíjense que está detectando de que me está dando un número. Pero si vamos a suponer que yo coloco aquí la K, o la L, o la M, lo que ustedes quieran. Control S, fíjense. Gracias por el carácter. Entonces, en caso tal, entonces lo que queremos es detectar ese error, o sea, generar un error para que el catch lo detecte. Y eso es lo que vamos a hacer. Y entonces, vamos a ver. En caso tal de que sea un número, ¿verdad? De que yo coloque 5 acá, yo voy a lanzar un error. ¿Por qué? Porque me está dando un número. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso es muy fácil. Se hace a través de throw. Esto se hace a través de esta instrucción que significa lanzar. Entonces yo voy a lanzar un nuevo error a través de la clase error. Pronto vamos a ver clases, pero por ahora créanme que esto es una clase que está lanzando un error. Y como mensaje le voy a enviar esto. Me estás dando un número. Voy a colocar aquí error 2 puntos, me estás dando un número. Ya esto no lo necesito. Y aquí lo que voy a hacer es ya no necesito el de lo contrario, esto ya no. Y aquí simplemente voy a imprimir el error. Vamos a ver. Si yo coloco K, vamos a suponer K, y le digo control S, ok, gracias por el carácter. ¿Por qué? Porque no está entrando aquí, ¿verdad? Porque es un carácter, por lo tanto esto es verdadero, se hace falso, no entra acá e imprime esto que está acá. Ahora, ¿qué pasa si yo mando un 5? Control S, fíjense que ahora sí está imprimiendo el error. Error, me estás dando un número. Bueno, esto que está aquí está de más. ¿Por qué? Porque está apareciendo error 2 puntos, error 2 puntos. Control S, ok. Ahora sí, error, me estás dando un número. ¿Cómo funciona eso? Resulta que cuando yo pasé un 5, detectó de que no era un carácter, ¿verdad? De que no era un carácter, sino que era un número, y lanza un nuevo error y le paso como parámetro el mensaje que yo quiero que se le muestre al usuario. En este caso me estás dando un número. Error, me estás dando un número. Y ese error cuando se lanza lo captura el catch. Y fíjense que lo que hace es imprimir. En caso tal de que no se genere esto, o sea, de que sí pase un carácter H, control S, esto no se ejecuta porque esto es falso y se imprime gracias por el carácter. Entonces de esta forma pues yo puedo generar mis propios errores, o sea, dependiendo la lógica de mi programa, yo puedo generar un error y tratarlo de alguna manera.
¿verdad? Por ejemplo, en el catch, aquí en el catch yo pudiera volver a pedirle a él que introduzca de nuevo el carácter, porque introdujo, lo que introdujo fue un, un número. Ok, continuamos con lo que es de estructuración. Creamos aquí un nuevo archivito de estructuración 2.js. Ok, ¿cómo funciona esto de estructuración? Bueno, esto no es algo del otro mundo, pero es muy fácil. Vamos a suponer que yo declare aquí una variable que se llama arreglo. Y ese arreglo va a tener, ¿verdad? Va a tener 1, 2, 3, ¿verdad? Ahora yo quisiera que esas variables, o sea, es el valor de cada uno o ese conjunto de valores que contiene el arreglo sea almacenado en variables. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Pues utilizo lo que es de estructuración. Aquí colocamos A, B y C. Se hace de esta forma. Y eso lo igualo a el arreglo. Control S, no tengo problema. Pero aquí tenemos que actualizar aquí. De estructuración 2. Control S. Y fíjense, no tengo errores. No hay errores. O sea que esto lo permite JavaScript. Ahora fíjense, yo quiero mostrar lo que vale A, lo que vale B y lo que vale C. Control S. Y aquí está 1, 2, 3. ¿Ves? Yo pudiera tener una variable datos que va a ser igual a un arreglo, pero en la primera posición tiene el nombre. Pedro en la segunda posición tiene el apellido. Pérez, y en la tercera posición tiene la edad. 21, control S, no tengo errores. Pero ahora yo quiero tener cada uno de estos valores en variables ahora. Entonces yo puedo tener esto acá, nombre, coma, apellido, coma, edad, y eso igualarlo a datos. Control S, no hay errores. Y fíjense que ahora yo puedo tener, voy a mostrar lo que tiene la variable nombre, lo que tiene la variable apellido y lo que tiene la variable edad. Ahí se dan cuenta, Pedro Pérez 21. Y esto es lo que se conoce como de estructuración. También lo puedo hacer con objetos, lo puedo hacer. Let persona es igual a nombre, dos puntos, vamos a colocar aquí José, apellido, bueno, no, vamos a cambiar un poco, vamos a decir materia, el nombre de la materia vamos a poner programación, la carrera, vamos a poner aquí carrera, informática, y los créditos, dos puntos, vamos a ponerle 4 créditos. Ok. Ahora yo quisiera tener estos valores en variables, entonces utilizamos de estructuración. Pero en este caso, como estoy trabajando con un objeto, entonces aquí voy a colocar llaves. Quiero colocar nombre, coma, carrera, coma, créditos. Y eso lo voy a igualar a materia. Viendo que hay un error aquí y un error aquí. Bueno, entonces eso seguro es que se repite el nombre de la variable, entonces aquí voy a colocar nombre de la materia. Ok, listo. Ahora veamos, control S, no hay errores, y lo que vamos a hacer es ver
verificar de que estas variables tomaron los valores programación de informática y 4. CLG, nombre M. Ok, y ahora aquí. Nombre, aquí es carrera. Y aquí es créditos. Control S y aquí aparece programación informática y 4 créditos. Ahora hay que tener cuidado con esto. Yo no puedo colocar aquí, por ejemplo, carrera de materia. Fíjense, cuando yo doy control S, dice que carrera no está definido. Bueno, pero voy a colocar aquí carrera M para que ustedes vean algo. Fíjense. Esta carrera M, fíjense que quedó indefinido, undefined. Entonces, para que funcione, las variables que yo estoy colocando aquí para la destructuración tienen que llamarse igual a las variables del objeto. No se les olvide. Entonces, por eso que aquí va carrera M y aquí va carrera. Aquí va es carrera, no carrera M. Y de esta manera se funciona. Entonces, repito, deben ser del mismo nombre estas variables a estas variables. En este caso no, porque aquí tengo valores y puedo decir, bueno, cualquier nombre de las variables. Y por último, bueno, vamos a ver el operador de propagación. Ok, el parámetro, vamos a ver res, el parámetro res y el operador de propagación. Vamos a verlo de una vez. Aquí res y .js. Ok, vamos a actualizar aquí res 2. ¿Para qué sirve esto? Bueno, esto sirve, ya lo vamos a ver a través de ejemplos. Es posible, por ejemplo, que yo tenga una función que se llame suma y yo quiera sumar 3 valores, A, B, C, ¿verdad? A, B, C, y yo quiero que retorne A más B más C. Fíjense, cuando yo llamo a la función suma, bueno, pero vamos a llamar a la función suma, ¿verdad? Aquí en R, con el resultado que es igual a la suma de 5, 4 y 2. O sea que el valor de R debe valer, bueno, el valor de R debe valer, vamos a colocarlo aquí, suma es igual, entonces R aquí. Entonces el valor de la suma debe ser 5 y 4, 9 y 2, 11. Veamos a ver. Y aquí está, suma es igual a 11. Pero vamos a hacer esta función suma un poco más robusta. O sea, que no solamente sirva para dos o 3 parámetros o 4 o 5, sino para n parámetros, 5, 7, 10, 20, lo que ustedes quieran. ¿Cómo se hace eso? Bueno, utilizamos el parámetro res. ¿Cuál es la sintaxis? Colocamos 1, 2, 3 puntos y aquí voy a colocar num o números, como ustedes quieran. El nombre aquí no importa, puede ser lo que ustedes quieran. Y esto ahora va a ser un vector, o sea que como ahora es un vector, tengo que hacer la suma diferente. Vamos a hacer la suma como debe ser. Let S es igual a 0, inicializando, ¿verdad? Y después voy a hacer el números.forEach. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan esto que lo vimos también? Y aquí vamos a tener function element, que es el elemento que está allí, y AS va a ser igual, más igual,
más igual N. Y de esa manera, pues, veamos a ver. Ajá, y luego return S. Ok. Ahora veamos. Si yo guardo esto, control S, fíjense que suma sigue siendo 11. Pero yo voy a colocar ahora aquí, no sé, voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Control S, suma es 21 ahora, fíjense, 6 sería 3, 6, 10, 15 más 6, 21. Y fíjense que este parámetro, que la sintaxis es punto, 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 y aquí el nombre de ese parámetro res, me permite a mí pasar n cantidad de parámetros, o sea, 5, 5, 6, 7, 10, el número de parámetros que ustedes quieran. Y este número de parámetros que ustedes están colocando acá se van a guardar en un arreglo que se llama, que en este caso números. Y fíjense que yo ahora lo trato como un arreglo, números.for-each, declaro la función y cada elemento se va sumando a ese. Retorno S y aquí me aparece aquí el 21, ¿verdad? Coma 7, 8, 9. Eso daría 45. Aquí está el 45. Muy útil este parámetro. Es posible que yo tenga aquí el parámetro A primero, ¿verdad? Entonces A va a tomar el valor de 1 y los siguientes valores, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se van a almacenar acá. ¿Ven? Aquí está 44 porque A toma el valor de 1. ¿Sí? Y no lo estoy utilizando en el ¿qué? En el for. Aquí la solución sería inicializar S con A y ahora sí me daría aquí 45. Ok. Y por último, para terminar este video, el operador de propagación split funciona de la siguiente forma. Vamos a suponer que yo tenga un arreglo, ¿verdad? El arreglo 1, que es igual a no sé, 1, 2, 3, 4. Vamos a poner 0. 0, ajá. Y tengo el arreglo 2, ¿verdad? El arreglo 2, que es 5, 6, 7, 8, 9. Salvamos aquí, no hay errores. Ahora fíjense, si yo quiero tener estos valores en un solo vector, yo pudiera hacer lo siguiente. Bueno, menos arreglo 3 va a ser igual a 1, a 2. Y voy a querer mostrar cuánto vale A3 en consola. A3. Si yo guardo acá, ahora fíjense que A3 está dado por dos arreglos. En la primera posición tiene el arreglo 1 y en la segunda posición tiene el arreglo 2. Pero eso no es lo que yo quiero hacer. Lo que yo quiero hacer es que el arreglo que yo quiero conformar, en este caso va a ser el A4, tenga el 0, o sea, tenga en la primera posición el 0, en la segunda el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y en la posición siguiente el 5, 6, 7, 8, 9. O sea, tengan los valores en ese arreglo, no dos arreglos dentro del arreglo, valga la redundancia. Entonces para eso utilizamos el operador de propagación. 1, 2, 3, que su sintaxis es 3 puntos y aquí colocamos el vector, coma, 1, 2, 3 y aquí colocamos el otro vector que es A2. Guardamos esto, seguimos sin errores y ahora voy a mostrar en consola el A4. Control S, fíjense que ahora el vector A4 ahora sí tiene todos los valores de cada uno de los arreglos. Entonces, bueno, esto puede servir de repente que yo tenga en un vector los datos de trabajo de un empleado y en otro vector tenga los datos personales de él
y yo quisiera, para poder procesar los datos de ese trabajador o de ese empleado, almacenarlos en un solo vector. Entonces para eso utilizaría el operador de propagación. Bueno, que tengan buen día. Pronto el siguiente video.